Han pasado 5 meses de aquel hecho inédito en La Paz, donde los transportistas paralizaron la ciudad para exigir el aumento a las tarifas, sin importarles los daños provocados a miles de personas. En ese entonces existieron versiones que afirmaron que este paro no fue más que un circo armado para que no se evidenciaran las verdaderas causas, que era el pago de facturas al gremio por su apoyo en las campañas electorales y así quitarle responsabilidades al ayuntamiento. Con tal de justificar el incremento del 33%, nos argumentaron dos razones. La primera, el incremento a los combustibles, y la segunda aseguraron que brindarían un verdadero servicio de calidad. Pero a todo esto, ¿conoces cuáles son las mejoras prometidas? En diciembre del 2008 se firmó un convenio entre el municipio y transportistas, donde los transportistas se comprometieron a realizar mejoras. Sin embargo, este documento parece más parte del circo que un verdadero compromiso a modernizar sus unidades y dar un verdadero servicio de calidad. Con medidas como las que aquí se muestran, no se justifica un incremento, porque realizarlas requiere una mínima inversión. Es más, la mayoría son obligaciones que los transportistas tienen por ley sin necesidad de convenios. Hoy, con el inicio de la temporada de calor, nos damos cuenta que de calidad el servicio no tiene nada. Es muy incómodo viajar en estas unidades, las cuales con frecuencia les falta una adecuada ventilación, y con el amontonamiento de las personas en las horas pico, la incomodidad crece. Y qué decir del estado de las unidades, la mayoría tienen los asientos grafiteados, rotos y hasta sueltos. El estado mecánico de las unidades deja mucho que desear. Cada que frenan rechinan, además de lo que brincan durante el trayecto. Los regidores de oposición ofrecieron opciones. El PRI propuso, con el propósito de promover un verdadero servicio de calidad, aplicar tarifas escalonadas, dependiendo la antigüedad de la unidad. El PAN propuso un subsidio en las tarifas para no lastimar más la economía de las familias, sin afectar a los transportistas por el aumento a los combustibles, sobre todo después de que el gobierno federal puso un control en el incremento de la gasolina y del diésel. Simplemente la tarifa se ha vuelto difícil de costear para muchos, considerando que para transportarse a trabajar la mayoría de las personas, quienes trabajan con horario quebrado, tiene que hacer 4 viajes al día, provocando un gasto diario de 32 pesos, y los que tienen que tomar 2 peceros para llegar a su destino, el costo sube a 64 pesos. Esto supera a los 54 pesos del salario mínimo, y pensar que todavía tienen que dejar dinero para el transporte de sus hijos a sus escuelas. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en La Paz casi el 40% de la población económicamente activa gana 2 salarios mínimos o menos. Son estas familias las más afectadas por la decisión del Cabildo. Revisando por medio de Pemex cuánto es lo que subió el combustible de cuando se aprobó la tarifa pasada de 6 pesos, en finales del 2007, a diciembre del 2008, fecha en que se aprobó la tarifa de 8 pesos por la administración de Rosa Delia, y simplemente el porcentaje incrementado al transporte de 33.3% supera al 9.8% que subió la gasolina magna, o al incremento del diésel que fue en el orden del 20%. En todo el país subió la gasolina, porque aquí es tan caro. Si Baja California Sur tiene la ventaja de que cuesta ligeramente menos el combustible por concepto de IVA, más las ventajas en materia de importación de vehículos, que si bien estas han disminuido por la última reforma fiscal, seguimos teniendo preferencias con el resto del país, además de ventajas comerciales por refacciones por la cercanía con los Estados Unidos. Lo que es verdaderamente lamentable es la falta de interés del ayuntamiento, al no realizar estudio alguno que evaluase la situación económica del transporte como manda la ley. Los estudios Citro, los que aseguran los regidores haber mandado a hacer, son los mismos hechos en 2007 usados para aprobar en aquel entonces la tarifa de 6 pesos durante la administración pasada de Víctor Castro. Los mismos no más que reciclados. Sin embargo, en estos claramente muestra que el ingreso diario promedio de cada unidad es de 1.600 pesos, de los cuales 600 pesos es para gasolina. Los choferes reciben 300 pesos y 700 pesos para los concesionarios en temporada baja, vacaciones, y resto del año el ingreso sube a 2.100 pesos, de los cuales queda 1.500 pesos libre para repartido entre los dos. Está por demás decir que esta es una utilidad bastante razonable.
En virtud que no se hicieron estudios en 2008, me di una tarea de hacer una proyección, incrementando el porcentaje que subió el gasto del diésel, por ser el combustible que más ha subido, aunque no todos usan diésel. Desde el mes que se hicieron los estudios hasta diciembre de 2008, cuando se incrementó la tarifa, implementando el incremento en la tarifa aplicada en 2007, considerando también que de acuerdo a encuestas realizadas en los mismos estudios, el 44% de los usuarios son estudiantes, dándome como resultado un ingreso diario de 2.520 pesos, de los cuales 762 pesos es para combustible, 1.758 pesos a repartir entre chofer y concesionario. Hoy, aplicando la nueva tarifa, así como el incremento en diésel a la fecha, nos da 2.375 pesos diarios a repartir entre los dos. El problema de los transportistas no se soluciona incrementando la tarifa, que provoca que unos choferes ganen mucho y otros poco, sino con una adecuada distribución y planeación de las rutas. El dictamen de Cabildo, donde se aprobó el incremento a la tarifa, también menciona la obligación de cumplir el convenio de compromisos, y este ha sido violado en su sección cuarta, inciso F, ya que los transportistas no han respetado la ley de transporte. No entregan boleto al pasaje de acuerdo al artículo 76, no respetan el artículo 35 en su fracción 5, que menciona como único requisito para ofrecer el descuento de estudiante el portar la credencial de estudiante vigente, sin importar si es día de clases o no. En el artículo 40 se habla de las causales de suspensión de la concesión, y este ha sido violado al suspender el servicio en el famoso paro, ha sido violado al no respetar la tarifa de estudiante, al tener los asientos en condiciones inapropiadas, al saltarse colonias en las rutas cuando los choferes traen prisas, y al circular una gran cantidad de unidades sin placas. Pero simplemente jamás la han respetado, ya que en el artículo 20 y 21 de la misma ley dice que no se le puede otorgar concesión de transporte público quien ya tenga concesión federal de transporte, como es el caso de Transporte Urbanos de la Paz S.A. perteneciente a Grupo Mar de Cortés, quien a su vez tiene concesiones federales como Autotransportes Águila, empresa que no se caracteriza por su calidad. Porque las autoridades estatales de ese entonces permitieron esto, y porque las municipales y estatales actuales permiten que estos señores estén por encima de la ley. Debido a todo lo anterior, no existe razón alguna para seguir pagando las tarifas actuales. Mientras sigamos pagando estas tarifas, mientras no se haga respetar el convenio firmado, ni se haga respetar la ley, mientras se siga incrementando la tarifa trienio tras trienio, muchos ciudadanos seguiremos pensando que esto es más que un pago de factura por favores hechos en campañas, que aquel paro, al igual que el convenio de las supuestas mejoras, no son más que parte del circo armado para quitar responsabilidades y tapar las verdaderas razones. Seguiremos pensando que quienes se dicen llamar defensores de las causas populares solo le interesa defender los intereses de organizaciones y grupos sindicalizados, mas no al pueblo mismo, porque al fin y al cabo este no representa un capital político, porque la mayoría de los ciudadanos no votan. El Cabildo tuvo dos opciones alternativas propuestas por la oposición, las cuales no acepto. Hoy nuestras autoridades tienen dos opciones: o aplica la ley quitando las concesiones a quien tenga que quitarla, o devuelve la tarifa por violación del convenio y así parar el daño generado a los bolsillos de los paceños, solidarizándose con la difícil situación económica que atraviesa el Estado por la crisis del turismo. Y puedan ganarse el voto de tantos paceños que, desilusionados, ya no acuden a votar a las urnas. De no hacerlo, demostrarán que sus compromisos no son con los ciudadanos, sino con los grupos. Y no podrán evitar el voto de castigo de los ciudadanos molestos. Basándonos en los mismos estudios Citro del 2007, si hoy se cobrara la tarifa de 6 pesos general y 3 estudiantes, esta sería la utilidad de los transportistas. Una utilidad bastante razonable.